Muy buenos días. Hoy, en el día 186, leeremos los capítulos 12, 13, 14 y 15 del libro de Proverbios. Comencemos. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el desprecio que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aún usará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Ahora leeremos el capítulo 13. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará
Hay quienes ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Rescate de la vida del hombre está en el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocijará el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador estará guardada para el justo. En el berbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Ahora leeremos el capítulo 14. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún la risa tendrá dolor el corazón, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal,
Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Ahora leeremos el capítulo 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los labios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas el ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. Cuánto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde no hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo,
mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos capítulos que hemos leído. En el capítulo 12, 13 y 15 podemos ver que aparecen varios contrastes. Estos contrastes nos dejan ver que no todo es como parece, ya que este sistema ha querido hacer o buscar que nosotros nos adaptemos a una manera de vivir que es contraria a la palabra de Dios. Vamos a encontrar entonces en estos 4 capítulos que hemos leído varios contrastes que nos mostrarán que no todo es como parece. Por ejemplo, en el capítulo 12 quiero retomar 3 versículos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Hay personas que piensan que por medio de la fuerza se van a afirmar, que por medio de la violencia se van a afirmar, que un gobierno por medio de la violencia no podrá afirmarse. La Biblia dice que es la raíz de los justos la que estará firme. Si tú y yo queremos vivir una vida donde se consolide algo, donde un hogar se consolide y se afirme, no será a través de la impiedad, sino de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Hay personas que dicen, no, yo sé lo que quiero, yo sé qué quiero con mi vida y yo sé cómo voy a conducirme. Pero la Biblia nos dice que nosotros necesitamos el consejo. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. Es importante que cuando nosotros necesitemos consejo podamos ir a personas que tengan temor de Dios para que nos ayuden, ya que el justo puede servir de guía a su prójimo, pero cuando buscamos consejo a aquellas personas que no tienen temor de Dios, la Biblia dice que nos van a hacer errar. En el capítulo 13 también quiero resaltar 3 versículos. Este dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Hay quienes menosprecian la palabra de Dios, hay quienes llegan a la palabra, no quieren que se les hable de la palabra, y quien hace eso, dice la Biblia, que perecerá por ello. Pero quien teme al mandamiento, dice la palabra, que será recompensado. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aquí la palabra nos enseña lo importante que es saber elegir nuestras relaciones, elegir nuestras amistades. ¿Quién será aquellos que están íntimos y con los cuales me reuniré? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Estamos en medio de una sociedad que está estableciendo normas en contra de los criterios que están en la palabra, por ejemplo, que nos dicen que no debemos corregir a nuestros hijos. Si bien es cierto que la Biblia nos enseña a corregir desde temprano, también nos deja claro que no se trata de maltratar ni de dejar en nuestros hijos marcas. Se trata de que la Biblia nos dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así es de que no temamos en hacerlo, porque quien detiene el castigo, dice la Biblia, que a su hijo aborrece. Ya que si nosotros desde que nuestros hijos nacen no les enseñamos, no les damos instrucción y corrección, vamos a ver que más adelante nos es posible o se van torciendo. En el capítulo 14, he querido resaltar 4 versículos. El primero dice, sí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces pensamos que como vamos es lo correcto,
que por donde vamos es la dirección adecuada, pero la Biblia nos pide que nosotros dejemos todo a consideración de la palabra de Dios, porque a veces esos caminos que pensamos que son los que pueden conducirnos a la muerte, al fracaso. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Hay personas que buscan su propia autorrealización, pero llegará el momento en que va a estar hastiado de su vida, no va a querer seguir viviendo una vida así, pero la Biblia dice que el que vive conforme a la voluntad de Dios va a estar contento y va a tener gozo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. No se trata de creer todo lo que la corriente de este mundo nos diga. Te invito a que vayas a la palabra de Dios para que puedas mirar bien tus pasos y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. El avisado teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Es necesario que nosotros podamos leer la palabra, tener ese temor de Dios y apartarnos de aquellas cosas que nos hacen errar, porque el insensato lo que hace es que piensa, no, a mí no me va a pasar nada, eso es a otros, y es ahí donde cae en una vida de error. Y en el capítulo 15 voy a resaltar 4 versículos. El primero dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto pasa muchas veces en nuestras relaciones en pareja, en familia, en los vínculos que tenemos a nivel laboral, que a veces se presentan situaciones de desacuerdo, asperezas, y una de las personas lo que hace es que en su vida grita, en su vida quiere hablar más fuerte, pero cuando nosotros respondemos con otra palabra peor, dice que se hace subir el furor. Pero cuando respondemos con una palabra blanda, dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira. El corazón entendido busca la sabiduría, mas los necios se alimentan de necedades. Aquí podemos identificar si nuestro corazón es entendido o tenemos un corazón necio, porque un corazón entendido busca la sabiduría, busca el temor de Dios, pero un corazón necio se va a alimentar de cualquier cosa que se le ofrezca. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Quizás puedes estar pasando por situaciones económicas difíciles, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Yo puedo tener mucho dinero, pero como no tengo a Cristo en el corazón, como dice la palabra, puedo tener mucha turbación. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Es importante que nosotros podamos conectar nuestra boca con nuestro cerebro y, como dice la palabra, pensar para responder, no hablar de tal manera que después tenga que arrepentirme de lo dicho. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.